¿Mm? Bueno, ya son las 4 de la tarde. Es el tiempo en que la iglesia da inicio aquí en San Nicolás la asamblea de adoración. Bueno, muy buenas tardes tengan todos los hermanos que están aquí, Antonio que nos acompaña, también Zoe que nos acompaña. Un saludo a las hermanas Medellín que están ahí en su casa y a todos los que nos siguen por las redes sociales. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que a pesar de la situación que estamos padeciendo, ¿no? Este asunto de la pandemia, cuarentena, esta cuestión sanitaria, bueno, esperando que todos estén bien a pesar de ello, ¿sí? Vayamos al Salmo 136. Salmo 136. Es el salmo que habla acerca de la misericordia del Señor. Hoy vamos a continuar nuestra nueva serie de lecciones que lleva por título Las virtudes de Dios, las virtudes de Dios. El domingo pasado no pudimos reunirnos por causa del huracán Hanna. Hoy, gracias a Dios, bueno, ya no hay huracán, pero volvió el calor, ¿verdad? Los días pasados estaban muy frescos. Entonces, el domingo pasado estudiamos vía online o en línea, ¿verdad? La primera virtud, que fue acerca de el amor de Dios. Y hoy vamos a continuar este tema de las virtudes de Dios y vamos a estudiar acerca de la misericordia de Dios. Pero antes vamos a leer el Salmo 136, como cada domingo hacemos lectura de las Escrituras, un texto que vaya acorde a la enseñanza de esta tarde. Vamos a leer el Salmo 136 del 1 al 12, porque este tema lleva dos partes y ya el próximo domingo, estudiando la segunda parte, leemos el resto de los versículos del Salmo, por lo menos aquí. Salmo 136, versículo del 1 al 12, dice así: Alabad al Eterno, a Jehová, al ser increado, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad, enalteced al Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que
señoreasen el día, la luna y las estrellas, para que señoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Por estas causas, alabad al Señor, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Bueno, el salmista da razones. Aquí este Hijo de Dios, este escritor, él allí expresa razones por las cuales debemos alabar, glorificar y enaltecer al Creador, al Eterno, en particular, porque para siempre, siempre. Qué palabra tan maravillosa y tan edificante, tan buena en este contexto, en relación con Dios, para siempre. Eso puede denotar inagotable es su misericordia. Bien, bueno, vamos a orar para dar inicio ya con los actos, con la oración pues de apertura, este primer acto litúrgico de adoración, así de manera formal ya dar inicio con la asamblea de culto. Oremos. Padre eterno y Señor Dios que estás en los cielos, invocamos por medio de tu Hijo Jesús para expresarte nuestra gratitud por todo lo que has sido y eres y serás para con nosotros. Te alabamos, Padre, por tu poder, tu grandeza, tu eternidad, Dios de dioses, Señor de señores, Salvador, Redentor, Liberador. Y en particular en este día, porque vamos a conocer más, te alabamos, te glorificamos por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad, Señor. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, así te hemos invocado y esperamos que reciba, Señor, con olor grato nuestra adoración aquí, los que estamos reunidos en este lugar, reconociendo pues tu majestuosidad, tu gran amor y la salvación por medio de tu Hijo también. Gracias, Padre, eres digno de todo lo que nosotros podamos ofrecerte para glorificar y honrar tu santísimo nombre. Perdona, Señor, sé indultivo con nosotros y borra nuestros pecados por medio de la sangre de tu Hijo, si te hemos ofendido. Así, Señor, apelamos a tu misericordia y confesamos que eres bueno por ello. En el nombre de tu Hijo Jesús. Así elevamos esta oración ante ti, Padre, ante tu trono. Amén y amén. Muy bien. Como les dije, vamos a continuar con el tema general, que es las virtudes de Dios. Estas virtudes morales, virtudes éticas del Señor, estas cualidades, estas características de su carácter, que son en beneficio, por un lado, en bendición
en bienaventuranza para nosotros, y también estas virtudes provocan en nosotros efectos espirituales, buenos, efectos positivos en nosotros. Vamos a conocer pues más acerca de el carácter del Señor. Y hoy, como les dije, vamos a estudiar la primera parte de esta virtud llamada la misericordia. La misericordia. Es una primera parte porque vamos a tratar allí esta cuestión en el Antiguo Testamento. Allí, con escritores que eran siervos, hijos de Dios. Y lo que ellos expresan, dicen, declaran, promulgan acerca de la misericordia de Dios. Y luego la semana que viene, si el Señor así lo quiere, si el amo lo quiere, que nos permita estar aquí otra vez, estudiaremos la segunda parte, pero desde el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien, miren, la misericordia no es más que compasión, es conmiseración, es piedad, es clemencia. Esta palabra misericordia es una palabra compuesta de dos. La palabra miseri, que tiene que ver con miseria, desdicha, desamparo, desgracia, tragedia. Y la palabra cordia, de donde viene cardia, corazón, como taquicardia, ¿verdad? Miocardia. La palabra cardia allí quiere decir corazón. Pero aquí en este tema no trata propiamente del órgano como tal, sino del aspecto moral, es decir, se usa la palabra corazón para hablar, en este caso, de los sentimientos, de las disposiciones, de las inclinaciones, de la inteligencia, de las decisiones, con respecto a los pesares, ¿verdad? O sea, la persona misericordiosa es aquella que su corazón está inclinado, dispuesto, tiene sentimientos de compasión, de pesar por la miseria, la desgracia, la desdicha, el desamparo de otro. ¿Ok? Bueno, de eso vamos a estudiar acerca de la misericordia del Señor, de cómo su corazón, el corazón del Señor, no, obvio que no es literal, no es que el Señor tiene un corazón como tal, pero se usa esta palabra en relación con Dios para hablar acerca de en este caso, su compasión, su conmiseración, su piedad y su clemencia. Bueno, vayamos al primer punto. Número 1, fíjense. Por la dimensión, fíjense bien, por la magnitud de la misericordia del Señor, es decir, que ella es eterna como Dios lo es. El hombre puede ¿qué cosa? ¿Qué puede hacer él debido a ello? Debido a la magnitud de la misericordia del Señor, el hombre puede invocar al Señor, invocarle,
¿sí? Llamarle, pedir su atención para ser oído el hombre, para ser escuchado benéficamente por Él, por Dios, por el Eterno. Es una bendición, pues, que Dios sea eternamente misericordioso, porque el hombre puede pedir su atención y Él será escuchado benéficamente, para beneficio, para bien de Él. Vayamos a Primera de Crónicas, fíjense, Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dice así la Escritura, Primera de Crónicas 16, 34. Aclamad al Eterno, a Jehová, al Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué más? Porque su misericordia es eterna. ¿Vieron? Invóquenlo, llámenlo, aclámenlo a Él. No solo porque es bueno, sino porque su misericordia es eterna. Es una bendición, es un beneficio para nosotros saber, estar plenamente convencidos de que Dios es eternamente misericordioso, compasivo, clemente. Y ahí la Escritura dice, por esa razón, por ese beneficio, aclámenlo. Por esa bendición, invóquenlo al Señor. Número 2. Una pregunta, fíjense. Una pregunta. ¿Qué beneficio recibirá aquel hombre que deja la impiedad y la iniquidad? Esto es el pecado. ¿Qué beneficio hay para aquel que abandona, arrepentido, renuncia a la impiedad, a lo que no es pío o piadoso, lo que no es santo, a la iniquidad, a la maldad, o sea, al pecado? ¿Qué beneficio él recibirá? Vayamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vayamos allí a las Escrituras. Isaías 55, 7. Dice así: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Estoy leyendo la versión NTV. Ustedes pueden escucharme o seguir la lectura en sus versiones. Repito, Isaías 55, 7, Saulo. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí, ¿qué cosa? Hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor. O sea que ya no le den la espalda. La idea allí es arrepiéntanse, vuelvan su rostro al Señor para que les tenga, ¿qué cosa? Misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, vuélvanse a Él, a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, ¿qué va a recibir el hombre que se arrepiente, deja la impiedad, la iniquidad, lo no santo, la injusticia, la irrectitud, el pecado, el mal? Dice, recibirá generosamente, porque Él es generoso, recibirá perdón. De Él, el Señor tendrá de Él misericordia, dice aquí.
Aquí tenemos un beneficio, el perdón, ¿sí? Que Dios da ese beneficio por su misericordia. Y el efecto de manera ineludible. ¿Cuál es la consecuencia? Somos perdonados por la misericordia, porque Él perdonará generosamente. Por esta virtud de Él, porque Él es misericordioso, si los pecadores, si los hombres, si alguno de sus hijos renuncia a la impiedad y a la iniquidad. Qué bendición, ¿no? Saber que si elegimos hacer esto, si tomamos este camino, si volvemos nuestro rostro a Dios, ya no dándole la espalda, y nos dándole el rostro ahora, mirándolo a Él, entonces Él tendrá misericordia de nosotros. Número 3. Fíjense este enunciado. El Señor, siendo consistente, congruente, coherente con su carácter, porque Él no es de doble moral. ¿Sí, Dani? Él no es como las ondas del mar, ¿verdad? Se mueven de aquí a allá. No, Él es consistente, ¿no? Coherente, no es doble cara. No es que dice una cosa y hace otra. El Señor, siendo consistente con su carácter, no solo no condena a los pecadores, sino que también hace algo más para con ellos. El Señor también refrena, aplaca, contiene su justa y santa indignación. ¿Por qué causa? Por su misericordia. Y esto para beneficio de ellos cada día, cada mañana. Cada día es la idea allí. Cada día el Señor extiende su misericordia. Él es consistente con su carácter. Él es un Dios santo y justo y está airado, indignado, lleno de cólera, molesto por los pecados y la maldad de los hombres, pero también es un Dios misericordioso. Y no solo castiga, o mejor dicho, no solo está, para ser más exacto, no solo Él está airado para con los que hacen el mal, sino también que es misericordioso para con aquellos que dejan el mal. No solo es esto, sino también esto, y eso lo hace ser consistente con su carácter. Como Dios justo, está lleno de indignación y castiga y castigará el mal, pero también es justo en dar perdón para el que se arrepiente. Ahora vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones. Libro de Lamentaciones del Antiguo Testamento, capítulo 3. Y vamos a ver cómo su misericordia es de cada mañana. No merecemos nosotros despertarnos, Antonio, ver el sol por nuestras maldades y pecados. Merecemos es el castigo como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra y los babilónicos, etc. Que Dios quite nuestra vida de esta tierra para que nuestras almas reciban lo que merecen. La muerte espiritual, eterna. Pero noten lo que dice Lamentaciones con respecto a la misericordia de Dios cada día, cada mañana. Lo cual me hace pensar que cuando veamos el sol en la mañana,
Cuando contemplemos, Dani y Susana, el día nuevo, pensemos en su misericordia. Fíjense este hermoso pasaje, Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Fíjate, Saulo, Lamentaciones, versículo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, perecidos, o sea, por esta razón, por su misericordia, por esta virtud divina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca decayeron, nunca disminuyeron, nunca sus misericordias se rebajaron, se acabaron, dejaron de ser. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces el escritor dice, ¿saben, hijos de Dios, siervos del Altísimo, pueblo del Señor? ¿Saben ustedes que merecemos ser consumidos, perecidos, aniquilados de esta creación, que nuestras vidas sean cortadas de esta tierra? Pero por la misericordia de Jehová, obvio, Él contiene, refrena su justa y santa indignación, dado que nunca decayeron, nunca disminuyeron sus misericordias. No, sino que cada mañana son nuevas, renovadas, porque su fidelidad es grande en cuanto a su carácter. Él es fiel a sí mismo y a lo que quiere concederle y otorgarle a los hombres también. Por eso es un Dios justo y misericordioso. El escritor de este libro sabía eso del Señor, estaba convencido de ello. Aquí tenemos estas bendiciones y tenemos estos efectos positivos. Son efectos en nosotros positivos. Son bendiciones sobre nosotros. Que Dios sea así. Entonces, bueno, ya hoy vimos que el Señor ha permitido que haya un nuevo día. El sol ha salido de nuevo. Hoy, cuando el sol salió, podemos decir que renovó, hizo nueva su misericordia. Mañana igual, y así hasta el fin del mundo. Mañana cuando vean el sol, acuérdense de la misericordia que Dios renovó en ese día, o sea, mañana. Número 4, una pregunta. Fíjate, Saúl. Escucha, hijo, una pregunta. Mira. ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen? ¿Qué cosa hacen ellos? Por causa de esta virtud del Señor, de su misericordia, de su compasión, de su clemencia, de su piedad, de Él ver nuestra tragedia, nuestra miseria, ¿sí? Estando en pecados. ¿Qué hacen los hombres? Bueno, ellos oran. Y en su oración confiesan. ¿Qué cosa confiesan? ¿Qué cosa admiten, Zoe? Reconocen en su oración para cuando nosotros estemos orando. Ellos admiten la dignidad, la veracidad, la lealtad y las virtudes del Eterno, que son en beneficio, es bueno, le ayuda a ellos.
¿Quiénes son esos sellos? Escuchen, a aquellos que aman y guardan los mandamientos del Eterno. Daniel capítulo 9, vamos a ver qué dice Daniel, este siervo e hijo de Dios. Hombre piadoso, santo, temeroso. Hombre esforzado, leal a Dios. Daniel capítulo 9, verso 4. Sofía, Daniel 9, 4 dice así. Y oré a Jehová. Está hablando Daniel. Fíjate, Saulo, está diciendo que él oró. ¿A quién? A Dios. Eso es para nosotros también cuando oremos. Y él oró a Jehová y dice que hizo confesión en su oración al Señor y le dijo Daniel al Señor en oración, confesando, le dijo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Fíjense cómo empieza la oración. Se dirige al Eterno, al objeto de oración divino, luego lo enaltece, reconoce sus cualidades. Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y aquí viene la confesión, que guardas el pacto y la misericordia. Guardas eso. Cuidas de llevar a cabo esto, es la idea allí. Tú haces que esto se cumpla. Por eso Dios es leal y veraz, que guardas el pacto y la misericordia con quienes, con los que te aman y guardan tus mandamientos. No solo guardan, ponen en práctica la ley del Señor, sino que aman, tienen esa disposición, esa inclinación en su espíritu, en su alma, con su mente, en su corazón, de elegir, poner en práctica, guardar sus mandamientos. Aquí amar es esa disposición del alma, esa actitud de hacer aquello que agrada, complace a Dios con temor, con reverencia y guardando su ley. Entonces tenemos aquí a Daniel que ora y reconoce en su oración estas cualidades de Dios y esta virtud. Daniel reconoce en su oración, le dice a Dios. Ahora, Dios no sabía eso, ¿sí? Claro que Dios sabe quién es Él. Pero el punto aquí del siervo, del Hijo de Dios que se acerca en oración, es que le invoque y en su oración reconozca, que Dios oiga, observe que el orador, aquí el Hijo de Dios, reconoce que Él es esto, que Él hace esto. La cuestión aquí no es si Daniel está recordando a Dios que Él debe hacer esto y que Él es esto y que Él hará esto, no. La cuestión es que Dios está escuchando que su hijo, su siervo, le está reconociendo, tú eres esto, tú haces esto, yo lo estoy admitiendo. Por eso la palabra confesar, que es mucho más que declarar, es admitir en declaración, es reconocer en declaración esto. Tú, Señor, eres eso y harás esto. Daniel estaba convencido de que el Señor haría todo lo que fuese necesario para llevar a cabo su pacto y su misericordia.
con aquellos que aman y guardan los mandamientos, los preceptos y la ley del Señor. Número 5. Fíjense, número 5. Dado que el Señor es compasivo, ¿sí? Dado que Él lo es decir, no se enoja con facilidad. Fíjense, aquí no estamos diciendo que Él no esté indignado, enojado, airado, sino que Él no lo hace así con facilidad de la nada, Él no explota. ¿Sí? Repito, dado que el Señor es compasivo, esto es, que no se enoja con facilidad y dispuesto está a dar indulto. ¿Saben lo que es un indulto, verdad? Es perdón. Los hombres son movidos, fíjense bien, debido a esto. Cuando los hombres saben esto, cuando sus hijos, sus siervos, los miembros de la iglesia, en esa época estos hombres, convencidos de esto, conocían de Dios de esto, de su compasión, que Él era clemente para perdonar, Él era indultivo en ello. Los hombres son movidos, son alentados, son impelidos, son encaminados, conducidos. ¿A qué cosa? Perdón, a desgarrar su corazón. Y en consecuencia, regresar al Señor por causa de su misericordia. Vayamos a Joel capítulo 2. Perdón. Joel capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13 dice así: rasguen vuestro corazón. Es como tomar la ropa, ¿no? Tomar, digamos, pues, la ropa y rasgarla, ¿no? Romperla. La idea moral o ética, la aplicación espiritual es como quebrantarse, ¿no? Es la idea aquí. Dolerse, quebrarse. Quiebren vuestro corazón, rásguenlo, lastímenlo, para que sea sensible. Desnúdenlo también. Ábranse de corazón. No rasguen sus vestidos, o sea, lo externo, sino ¿qué cosa? El corazón, lo interno, ¿verdad? Y convertíos, vuélvanse a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué cosa? Fíjense lo que estamos estudiando. Porque misericordioso es, clemente, compasivo es, piadoso. Subrayen esta frase: tardo para la ira. 1. 2. Grande en misericordia. Y 3. Que se duele del castigo. Se duele del castigo. Esto dice Joel acerca de Dios. Vemos aquí beneficios de Dios, pero sobre todo vemos efectos en nosotros, motivados, alentados, provocados por la misericordia y la clemencia de Jehová, el Eterno, del Señor. Ah, Señor, tú que eres tardo para la ira. Sí, no te enojas
con facilidad, rápidamente, no explotas así nomás. Eres misericordiosamente grande, eres inmensamente compasivo y clemente, y te duele, te pesa castigar a tus criaturas. Eso indica que el Señor no quiere eso. Pero las criaturas, tanto ángeles como seres humanos, eligen esos caminos. Y Dios debe ser justo. Pero le da pesar al Señor, le duele. Porque no quiere eso. No es su deseo como tal. Él no se deleita de enviar a la gente al infierno. Debido a ello, dice Joel, el profeta, les dice a los israelitas: rasguen su corazón, su alma, su mente, sus sentimientos, sus conciencias, su inteligencia, porque el corazón, Dani, representa el ser interior, su espíritu, su alma. Desnúdense, quítense, duélanse, lastímense, hiéranse, quiébrense de corazón y no lo externo. Y vuélvanse a Dios, conviértanse a Dios, porque Él es misericordioso. Número 6. Fíjense. Los hombres ¿pueden qué cosa? Miren, pueden experimentar una actitud positiva. Actitud positiva, es decir, gozo y alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Dado que Él no es indiferente a las aflicciones y angustias del alma. La misericordia del Señor hace posible que nosotros podamos experimentar, llegar a tener una actitud positiva, la cual entiendo se describe como gozo, alegría, dicha, bienaventuranza, porque la misericordia del Señor lo mueve a Él, lo mueve a prestar atención. Él no es indiferente, indolente a las aflicciones y a las angustias, preocupaciones, tristezas, ansiedades del alma. Del alma. Vayamos al Salmo capítulo 31. Salmo 31, verso 7 dice: me gozaré y alegraré en ese ámbito, dentro, arropado, en relación, sobre la base, por causa de tu misericordia. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¿Por qué? Miren lo que dice el salmista: porque has visto, ¿qué ha visto el Señor? ¿Qué vio el Señor? ¿Qué ve Él hoy? Por su misericordia ve nuestra aflicción, nuestra tristeza, nuestro pesar. Y no solo eso, has conocido. La palabra conocer allí, según la gramática, es un conocimiento perfecto, exacto, pleno, total, cabal de mi alma dentro de las angustias. Tu misericordia, Señor, me llena de gozo y alegría, de dicha, de entusiasmo. Yo puedo adoptar
experimentando una actitud positiva. Cuando convencido estoy de que no eres indiferente, sino que has visto y conocido mi aflicción y mi angustia por tu misericordia. Fíjense estos beneficios y estos efectos de esta virtud del Señor. Número 7. Una pregunta. Fíjate, Saulito, una pregunta, pa. ¿Hacia dónde? Fíjate, ¿hacia dónde? Por el Señor, por Él es la causa, es movido, es encaminado el salmista para recibir la bendición del perdón de sus pecados. ¿Hacia dónde él es impelado, inducido, movido? ¿Hacia dónde va el salmista para recibir el perdón de sus pecados? Hacia su misericordia. Hacia su misericordia. Salmo 51:1. Él quiere, hijo, recibir el perdón de sus pecados. Y para recibirlo, reconociendo que es pecador, busca ¿a quién? A Dios. Y lo busca porque sabe que Él es misericordioso, que es compasivo, que clemente, que está dispuesto a perdonarle. Entonces, por la misericordia del Señor, por esta virtud, David, cuando peca y admite su pecado, él no se queda allí, no más, pasivo, sino que es movido a buscar la piedad del Señor, su perdón. Noten el Salmo 51, verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, quita, limpia, que no aparezca, no te acuerdes de mis rebeliones. Él quería que sus pecados, sus rebeliones, fuesen borrados, quitados, perdonados. Y para ello, él recuerda, ¿sí?, que el Señor, el Eterno, es misericordioso y es movido a ello. Él es movido a ello. Hoy, si pecamos, si hacemos lo malo, también podemos ser movidos a la misericordia del Señor para implorar por sus piedades el perdón. Número 8, para ir acercándonos al final. ¿Qué provoca en el salmista la misericordia del Señor? Ahora, ¿qué provoca, qué produce en el salmista, en su persona, esta virtud del Señor? Beneficios, efectos, aquí consecuencia, lo que provoca en él, dice el Salmo 52:8, fíjense. Salmo 52:8. Yo estoy, noten, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, lleno de vida. Lleno de vida. Cuando un árbol, una planta está verde, está llena de vida. Cuando está seca, está muerta. Pero el salmista dice: yo estoy como olivo verde. ¿Dónde? En la casa de Dios, que ahora es la iglesia. Pero no solo en la casa de Dios, dentro, en relación, en ese mundo, en ese ámbito, sino también en la misericordia de Dios. Y aquí viene lo que provoca, lo que produce en el salmista la misericordia. Confío. En la misericordia de Dios, confío. Ahí está. ¿Qué provocó la misericordia de Dios en él? Confianza.
Confianza eterna y para siempre en el Señor. Dentro de tu misericordia, acobijado por ella, en relación con ella, sobre la base de ella, en virtud de ella, el Señor, yo confío así, en esta dimensión, en esta longitud, así, eternamente y para siempre. Miren lo que provoca la misericordia, provoca que el salmista no solamente diga que él está como olivo verde en la casa del Señor, sino provoca confianza en Él, confianza en el Señor. Número 9. Los hombres son motivados, animados, alentados, ¿a qué cosa? A cantar y a alabar los atributos del Señor. En este caso, a cantar y a alabar su misericordia. Fue lo que leímos al principio. Alabad al Eterno, alabad a Jehová, alábenlo por esto, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Pero vamos a leer aquí el 59. Salmo 59. Para que veamos que los hombres son motivados ¿a qué cosa? A cantar y alabar, enaltecer, glorificar los atributos del Señor, en este caso la misericordia. Dice el Salmo 59, verso 16, yo cantaré de tu poder, es decir, acerca de tu poder. ¿No cantamos nosotros, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso? Y alabaré de mañana, otra vez, de mañana. ¿Por qué de mañana, Dani? Porque leímos en Lamentaciones que cuando sale el sol, podemos decir que es símbolo o señal de la renovación de la misericordia del Señor. O sea, Él siempre está vigente, ¿verdad? En ello. No se vence, no se acaba. Dice el salmista, y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué? Porque ha sido mi amparo, mi protección. Tu misericordia me ha amparado, me ha protegido. Y refugio, que es un refugio, un lugar de cuidado, de atención, de protección. Y refugio en el día de mi angustia. ¿Qué cosa? Tu misericordia, tu clemencia, tu conmiseración, tu compasión. Toda esa actitud tuya, Señor, de ver mi tragedia, mi pesar, mi tristeza, mi aflicción, mi angustia. Tú has sido mi amparo y mi refugio. Y yo alabaré y cantaré cada mañana, de mañana, por la mañana, tu misericordia. Vean estos beneficios, Anita, y estos efectos. Dos más, número 10, perdón. Número 10. El salmista es provocado. Él es provocado, es inducido, fíjate esto, Antonio, a darle mayor valor a la misericordia que a la vida. Fíjense, él aquí valoriza, él aquí coloca en medida aquello que es más importante. El salmista, este hijo de Dios,
este siervo es provocado a darle mayor valor a la misericordia que a la vida. Y por ello, por esa valorización, esa estimación, ese aprecio a la misericordia, que a su vida misma, es motivado a alabar al Altísimo. Salmo 63, verso 3. Salmo 63, verso 3. Por cuanto tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es mejor? ¿No es buena la vida en el Señor? Sí, claro que sí. Esta vida en este mundo, claro que es buena. Dijo Pablo que tenía un dilema entre vivir o morir, porque también era bueno para él vivir por causa de la obra del Señor. Pero el salmista, este hijo de Dios, y podamos nosotros identificarnos con su pensamiento por la convicción de esta virtud que él tenía, conocía acerca de Dios, él le da un aprecio mayor a la misericordia. Dice, es mejor que la vida. Por consiguiente, mis labios te alabarán. Hoy estamos aquí reunidos para alabar al Señor, porque Él ha sido misericordioso. Por su misericordia fuimos salvos en Cristo. Eso lo estudiaremos la semana que viene. Por cuanto tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 63, 3. Y por último, número 11. Hay mucho más, pero es lo mismo. Otros textos hablan esencialmente de lo mismo. 11, una pregunta. ¿En quiénes se deleita, se complace el Señor a causa de los beneficios espirituales que le concede al hombre? ¿En quiénes se complace? Él está complacido, lleno de deleite, de agrado, debido a aquellos beneficios espirituales que el Señor le da al hombre. Dice el Salmo 147, 11. Vamos a leer Salmo 147, 11. ¿En quiénes se deleita el Señor? Se complace Jehová en los que le temen, en los que son respetuosos y reverentes a Él, a su palabra, a su ley. Se complace Jehová en los que le temen. Y noten, y en los que esperan. Fíjense, en los que esperan, están en esperanza, en expectativa, en los que están allí en confianza para recibir, ¿qué cosa? Su misericordia. Se deleita el Señor en los que esperan en su misericordia. ¿Qué esperamos de nosotros del Señor? No de nuestras propias fuerzas, virtudes, atributos, cualidades para salvación. No, el Señor se deleita cuando al final de cuentas, al final de la historia, al final del camino y de nuestras vidas, esperamos en su misericordia. Señor, yo no confío en mí ni espero en mí para redención. No es por mis méritos y mis virtudes o mis cualidades, sino por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad, por tu clemencia. Señor, ve mi miseria
mi tragedia y compadécete de mí. En eso espero de ti. ¿Se recuerdan aquel hombre, aquel publicano que orando dijo: Señor, lejos del templo, porque no se consideraba digno de estar ahí cerca de la presencia de Dios, y dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador? Propicio allí es: ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Un hijo de Dios, un bautizado, puede hacer eso. Pero el que no se ha bautizado debe obedecer el Evangelio y en Cristo, en el bautismo, será salvo por su misericordia. ¿Qué hemos aprendido en esta tarde? Que la misericordia de Dios es aquella virtud inmensa, grandiosa, magnífica, de un valor incalculable, de un precio incalculable, inagotable, rica. Esa misericordia del Señor que hace posible, le concede al hombre que él vuelva de corazón a Él, al Señor, se arrepienta y ya no esté dándole espaldas hoy a Dios, sino su rostro, vuelve a Él, a Dios, recibiendo escuchen esto, recibiendo del Señor su paciente perdón. Qué frase, ¿no? Tan llena de contenido, de verdad. Paciente perdón. Porque el Señor ha sufrido pacientemente por los hombres, pero Él es paciente para perdonar. El hombre confesando sus pecados, implorando el perdón y reconociendo sus maravillas, llenándolo así de gozo y alegría y de confianza en su misericordia. Eso aprendimos hoy. Aprendimos que se valora más la misericordia del Señor que la vida misma, porque la misericordia hace posible no que vivamos prolongadamente en esta tierra, sino hace que alcancemos la vida eterna en los cielos. Por eso la misericordia del Señor es de mayor valor en ese sentido que la vida en este mundo. Y motiva al hombre, nos motiva a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a adorarle, nos motiva, nos anima, nos alienta a ello por el deleite, la complacencia que tiene el Señor en aquellos que esperan de su misericordia. Eso hemos aprendido en el día de hoy, acerca de esta maravillosa, gloriosa, magnífica virtud del Eterno, su misericordia, que como leímos en Lamentaciones, cada mañana son renovadas para siempre, eternamente. Oremos. Padre, en esta oración, en el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias por el estudio de tu palabra y por permitirnos aquí tranquilamente, sosegadamente, en virtud de esta reunión y en beneficio de estudiar, meditar tu palabra, conocer y llenarnos de conocimiento de esta virtud que nos alienta y nos anima a alabarte y a glorificarte, porque te deleitas en aquellos que esperan en tu compasión, en tu clemencia, en tu piedad, en tu misericordia. Así, Padre, te glorificamos y alabamos en Jesucristo, quien es la expresión perfecta
de tu compasión y misericordia para con nosotros. Amén y amén.